El Estado liberal democrático tuvo sus bases en Inglaterra, a fines del siglo XVII. Este nuevo tipo de Estado viene a ponerle fin a varios siglos de estados absolutistas o monárquicos. El surgimiento de este Estado no solamente fue una reacción ante el absolutismo, sino que fue resultado de las nuevas ideas surgidas de las transformaciones dadas por la revolución industrial y la consolidación de la economía de mercado, más conocida como capitalismo. Su expansión hacia el resto de Europa, recién se daría a fines del siglo XVIII o a principios del siglo XIX. Su evolución se registra en dos épocas bien marcadas: la fase liberal y la fase democrática. La fase liberal se caracterizaba por el dictado de cartas constitucionales, en las que se reflejaban valores como el reconocimiento y la garantización de los derechos a la vida, seguridad personal, libertad de pensamiento, opinión y culto, propiedad privada, trabajo y comercio hacia todos los miembros de la comunidad. Además, se eliminaron los privilegios y las cargas abusivas. Y como punto más importante, el establecimiento de un gobierno limitado con el fin de reemplazar al absolutismo. La actividad política de esta fase era circunscrita a pocas personas, a las que se consideraba ciudadanos, que eran aquellos pertenecientes a la burguesía. Esta fase también era denominada como oligárquica y más bien de participación restringida. La fase democrática, que tuvo lugar a fines del siglo XIX, fue uno de los grandes avances de este tipo de Estado. A partir de ese momento, las personas que no eran consideradas ciudadanos pasaron a serlos y obtuvieron el derecho a la participación de las decisiones públicas y en la elección de sus gobernantes. Además, con la obtención del sufragio universal, aparece la política de masas y los nuevos partidos políticos de arraigo popular comienzan a tener más participación. Este tipo de Estado se caracteriza por la división de poderes, en donde los funcionarios actúan bajo la ley y en nombre de ella. Las leyes no son impuestas, sino que son redactadas y aprobadas en el Parlamento. El Parlamento es una institución que está compuesta por varios miembros, los cuales sus mandatos son electos por los ciudadanos, y reflejan sus propios intereses. Los principales cambios económicos que se pudieron notar fueron: la producción manufacturera reemplazó a los bienes agrícolas como principal fuente de producción, y por lo tanto la burguesía industrial pasó a ser el grupo social más poderoso, subordinando a la élite terrateniente. Además, dado el proceso de migración desde el campo hacia las ciudades, una gran cantidad de campesinos se desplazaron hacia ellas en busca de empleo. Esto último dio origen a una nueva clase llamada proletariado, que eran los asalariados que trabajaban en las industrias del capitalista, obreros. El mercado se consolidó como ámbito de transacción y comercialización de toda clase de bienes y servicios, el dinero como medio de intercambio, y el lucro como objeto de la actividad de ámbito económica y empresarial. En materia política económica, se basa en el liberalismo económico, en donde el Estado no debe interferir en el mercado ni tampoco hacerse cargo de él, solo debe limitarse en lo indispensable para garantizar el máximo desarrollo de la sociedad civil. Se creía que el mercado se iba a ocupar de reacomodar los desequilibrios y diferencias socioeconómicas en caso de que se presentasen. También, se basaba en el librecambismo o laissez-faire, en donde los países debían aceptar una determinada división internacional del trabajo entre naciones productores de manufacturas y exportadores de materias primas, alentando el intercambio de bienes sin ningún tipo de impuesto o arancel. El proletariado exigía un orden más justo, sin desigualdades, en reemplazo del capitalismo, que era visto como salvaje. Ante esto, los obreros fundaron los sindicatos como herramienta de defensa de sus intereses, luego aparecieron los partidos políticos de izquierda, ya sea laboristas, socialistas o socialdemócratas y hasta incluso anarquistas. El Estado liberal democrático, tras la Primera Guerra Mundial y en contexto de crisis de Wall Street, no pudo encontrar una respuesta satisfactoria hacia los reclamos de parte del proletariado en mejoras de la calidad de vida y protección laboral. La actividad económica general comenzó a decaer ante la falta de inversiones y la quiebra de las empresas, que descendieron en materia de producción fabril. Este tipo de estado culminó de modo atroz, y era evidente un próximo periodo de recesión sumamente crítico. Al haber fracasado el mercado como forma de autorregulación de la economía, surgieron dos alternativas al Estado liberal: el estado de bienestar y los regímenes totalitarios, como por ejemplo el fascismo y el nazismo.